A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este jueves 24 de abril del año 2025, último jueves de abril, donde los recibimos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, para encontrarnos otra vez para hacer un nuevo capítulo de La Hora Global. Y estamos ante otro nuevo giro del planeta, estamos con un montón de estas noticias que a veces son secundarias, a veces son paralelas, pero que terminan siendo después los que nos quita el sueño, ¿no? El tema del fallecimiento del Papa Francisco es un tema que ha acaparado un poco las noticias, el imaginario popular, sentimientos encontrados con respecto al personaje histórico por un lado, y también algunos efectos que nosotros podemos en algún momento analizar en cuanto a la geopolítica del Vaticano, como podríamos llamarlo. Quizás es un tema que podríamos llevar adelante en el futuro. Es bastante interesante porque hay allí un juego de equilibrios que nos da muchas lecciones desde el punto de vista de la historia, y también de los órdenes mundiales que han tenido lugar y los cambios en los órdenes mundiales que han tenido lugar en la historia, a veces a consecuencia de la influencia del papado, a veces en contra de la influencia del papado, pero siempre con una presencia de la Santa Sede activa, podríamos decirlo de esta manera. Por otro lado, bueno, siguen sucediendo cosas. Donald Trump sigue adelante con su guerra de aranceles, como se le ha llamado. En realidad es la utilización de aranceles, ya lo hemos dicho, como instrumentos para forzar actitudes, para forzar negociaciones, para en definitiva llevar a la mesa de negociaciones mucho más rápido de lo que sería de una forma un poco más diplomática, o lo que nosotros llamamos una diplomacia un poco más civilizada. Tenemos que verlo así. Europa sigue en su intríngulis, decidiendo qué es lo que fue, interpretando qué es lo que soy y tratando de decidir lo que quiere ser en el futuro. Y con Ricardo Barbosa estamos aquí tratando de analizar algunas pequeñas noticias. Bienvenido, Ricardo. Y después iremos al tema de fondo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, audiencia de los televidentes. Sara y Oscar. Buen provecho, Oscar. Acá estamos no negando lo que somos, y lo que somos dice que ahora arranca el país, porque el domingo se produjo un evento cíclico y catacíclico en el calendario uruguayo. En el calendario uruguayo, que llegó el último ciclista, y ahí podemos arrancar. Yo prometí que cuando arrancara el país íbamos a dar cierta información, como por ejemplo que estamos ubicados en los 34 grados, 54 minutos, 20 segundos sur, para que anoten, 56 grados, 11 minutos, 57 segundos oeste, a unos 20 metros de altura en el rincón suroeste del edificio, por si alguien nos quiere mandar algo para que no le erren. Que no sea un hipersónico, por favor. No, pero ¿para qué vamos a estar complicándole la vida a otros si es para nosotros los mensajes? Yo sé que a Gustavo no le gusta esta parte, pero lo tengo que felicitar, porque una frase que él utiliza mucho acá en el programa, cometió el error de no hacerle registro correspondiente en el libro de registros, y ha tenido el problema de que ahora la frase de cabecera de la señora Ursula von der Leyen, o sea, la representante de la Unión Europea, sí, que como ella dice ahora, que no es un mundo globalizado, ahora es como decís, que es un mundo, cuando despedís a la gente. El nuevo desorden mundial, ¿estás hablando de eso? El nuevo desorden mundial, exactamente. Ella planteó en sus últimas conferencias de que estamos ante un nuevo desorden mundial, y dije, plagio total. O sea, Úrsula está siendo fiel a los ritmos de la Unión Europea de esta última década, llegando tarde, mal y nunca. O capaz que escucha escondidas La Hora Global, no sé. También otra cosa, el lunes pasado el diario El Observador publicó una nota
sobre El Economista Mira en una página muy interesante. Nosotros habíamos hablado acá en los programas anteriores, la alegría de que no estamos fuera del camino, sino que... Sí, base doctrinal, no tanto para Trump, pero sí para muchos de los que están rodeando hoy a Trump, que encontraron ahí una especie de hoja de ruta explicable, que tiene un objetivo, que sigue una lógica. Algunos dirían el origen de las cosas. Ahí está, que les lleva a decir, bueno, esta es la manera por la cual podemos imponernos y lograr determinados objetivos y hacer más grande América otra vez. Ese artículo, que es de noviembre del 2024, de este economista que hoy es el jefe de asesores económicos de Donald Trump, plasma negro sobre blanco, en forma muy esquemática. Sí, y en el diario digital El Confidencial pueden encontrar exactamente el memorando de él, que son 500 hojas, un trabajo de 500 hojas que plantea todo eso. Un detallecito, porque, los temas que tratamos nosotros, los temas internacionales, como yo hablaba con una persona hace unos días, yo le decía, mirá, lo que pasa es que nosotros nos basamos en hechos y en no en dichos. Nosotros para analizamos hechos. Si bien hay un montón de dichos, hay que ver cuáles dichos se transforman en hechos. Y este es un detalle que es muy estúpido, pero yo lo venía siguiendo. Yo sabía que a Donald Trump le gusta el color amarillo. Uh-huh. Y sabía que la vez pasada en su administración había puesto mucho amarillo dentro de la sala oval. Ahora que uno ve un poco más la sala oval, quedé sorprendido de la cantidad de amarillo que hay, porque han cambiado hasta el tapiz de la pared, es color amarillo. O sea, no sé si es el Palacio del Rey Salomón o él es Midas, que todo lo que toca se transforma en oro, pero es un pequeñín gran detalle para cuando se producen esas reuniones que salen en prensa. Y metiéndonos un poquito ya más para el tema, así, noticias un poquito salpicadas, una opción que por lo menos poca gente manejaba, que ahora la viene planteando Trump con todo el lío de Ucrania, es que dice apartarse. Con Gustavo coincidimos que ese puede ser un discurso. Yo te quería justamente sugerir unos minutos sobre este tema, porque se está dando... A ver, el problema es... ¿Cómo puedo decirlo? Está bien que la prensa, obviamente, la prensa va tras sus objetivos y cumple su función. Y lo hace muy bien. Pero llega en forma a veces descoordinada a los oyentes o a los lectores, y a veces se ven como noticias que pueden cambiar muchas cosas, o titulares que pueden ser un poco más dramáticos de lo que la realidad dice que es. Y Trump alimenta eso también. Entonces, en estos días ha ido, para quien está leyendo descuidadamente, muchas idas y venidas con el tema de la paz de Ucrania, muchas marchas y contramarchas y muchas contradicciones. Para quienes vienen leyendo esto como nosotros y viendo el proceso hace tiempo, no hay nada que nos esté sorprendiendo. No, entonces, nosotros en uno de los programas acá ya hace casi... Queremos bajarlo eso a tierra y explicarlo. Vamos a explicarlo ahora. Creo que en julio lo planteamos dentro de una visión prospectiva de lo que podía pasar, porque ya había fracasado... había fracasado la ofensiva ucraniana y a principio del año 24 se había dado la cancelación por parte del gobierno americano del envío de municiones y de equipamiento, que eso dio pie a una nueva ofensiva rusa, que al día de hoy se frenó un poco con lo de Kursk, pero si ustedes miran al día de hoy, Rusia tiene casi el 18% de Ucrania, cuando llegó a tener el 25% en la primera oleada de febrero del 22, y está avanzando casi en 1.5% del territorio ucraniano por año. Estamos hablando que si le queda casi el 80%, calculen que estaríamos hablando casi de 60 años. Claro, pero igual eso es llevar el tema a un extremo, digamos, totalmente. Que justamente un análisis como el nuestro no puede llegar a esos extremos. No. Un análisis como el nuestro tiene que decir, bueno, esta guerra en algún momento se supo quién era el ganador. En realidad sí, nosotros lo sabemos desde el principio. Ahora, vamos a igual ser un poco más light en eso. Vamos a suponer que todos esperamos unos cuantos meses o un año a ver cómo se desarrolló, y que hay alguna fecha intermedia donde vimos que la cosa estaba más o menos decidida. Bueno, después que la contraofensiva ucraniana fracasó o no tuvo lugar, no sé todavía qué fue lo que sucedió, yo por lo menos me convencí de que el final de la guerra estaba decretado. Hoy, mañana, dentro de 10 meses, dentro de 20 años,
pero está decretado, me parece a mí. Tú no sos tan extremo en eso, pero es cierto que tenemos, todos los que estamos leyendo y hablando de este tema, la sensación de que Rusia está manejando los tiempos. Sí, porque nosotros acá lo dijimos, que para Rusia el mejor escenario, porque esto es fácil, busquen los objetivos que planteó Putin el 22 de febrero del 2022 y vean lo que está haciendo ahora. El tema de territorios es un consuelo. La guerra larga, extendida por todo un montón de factores, es beneficiosa para Rusia. Lo que pasa que del otro lado, en el tema equipamiento, fue una entrega a cuentagotas, que ahora la última línea roja, vamos a decir, que van a romper, es la entrega de los misiles Taurus alemanes. Lo que no pueden entregarle a Ucrania, que es necesario, por eso también ha tenido los problemas en el tema de recursos humanos. Hay miles de problemas de gente que está siendo limitada físicamente, está haciendo el combate, porque lo que no le pueden dar a Ucrania son recursos humanos. Y más cuando tenés millones de recursos humanos fuera del territorio, que no lo estás pudiendo utilizar para hacer reemplazo o para apoyar las líneas logísticas, las segundas líneas. Entonces, sin duda, para Rusia no le interesa... Ese no es un problema. No es negociar, no le interesa negociar. Le interesa seguir, porque en las guerras se pueden dar lo que se llama el punto de quiebre. Yo decía, necesitaría 60 años para ocupar toda Ucrania si vos avanzás a 1.5 claro, por ¿y cuánto año. necesitaría Ucrania para No, pero recuperar? a ver, ¿cuál es el tema? Vos de repente podés avanzar un 20% más y ese 20% produce un crack Claro. en el sistema que hace que caiga todo el 60% restante en poco tiempo. Entonces, O que se firme a ciegas o una que se firme rendición, así, por ejemplo. Sí, ¿Ah? pero... Que ese es el momento donde parecen no estar de acuerdo los líderes. claro, a ver, Zelensky no cree que está en ese punto. no, cree que todavía puede... Zelensky cree que él puede revertir la situación al punto de recuperar territorio. No estoy diciendo, quiero ser muy claro, no estoy diciendo recuperar todo el territorio, pero Zelensky cree que puede recuperar territorio en una magnitud o en un porcentaje tal que pueda llevar a Rusia a una negociación un poco más manejable por Ucrania. Sí, igual para mí el daño más grande... ¿Por qué cree eso? Pero para mí el daño más grande de esta guerra es para todos los países pequeños, que la primer potencia mundial reconozca que un Estado poderoso puede conquistar un Estado débil. Sí, sí. Ese para mí es el daño más grande que ocurre. Que tampoco nos sorprende. Pero es el daño más grande. Porque hay un montón de países grandes. No quiero hay abandonar poco. mi realismo, ¿viste? No, O sea, no, tampoco no. nos sorprende. No, tampoco sorprende. Porque se podía haber llegado a pensar que el raciocinio de la sociedad internacional había eliminado ese punto, que era la conquista de territorio del grande por el chico. Que podía haber conflicto, todo lo que quiera. Pero no la conquista así. Ese daño ya está hecho. Totalmente. Después están las realidades internas. Porque acá lo hemos hablado, para mí el conflicto con Ucrania sigue siendo en realidad entre dos modelos, entre el modelo democrático y el modelo autoritario. El otro modelo que trató de entrar por debajo de Rusia, que fue las primaveras árabes, Putin lo corta en Siria, a sangre y fuego, porque todo el sur de Rusia es musulmán y se le podía levantar. Mi opinión es que el gran peligro que ve la élite rusa, los ruskis, como se le conocen, Sí, rusos, sí. blancos, europeos, nacidos en la estepa europea, partiendo de una premisa falsa que en el siglo XXI la invasión, o en el siglo XXI en especial, iba a haber una invasión del mundo europeo al mundo ruso a través de la OTAN. Porque en el siglo XX tuvieron la invasión alemana, en el siglo XIX tuvieron la invasión de los polacos, o sea, todos los siglos tuvieron una invasión que vino a Europa. Sí. Ellos globalmente consideran de que el siglo XXI, el fortalecimiento de la OTAN, la aproximación a sus fronteras, era la puerta para una invasión que por el lado europeo
eso no se concebía ni se planteaba. Lo que sí se plantea, que lo plantea Brzezinski, lo plantea un montón de gente, es la expansión de la OTAN hasta el Pacífico a través de la conversión de los estados en estados liberales asociados a el sistema económico capitalista. De acuerdo. Pero equivocados o no, la guerra se planteó. El problema es que todo esto, para los que somos realistas o claro, manejamos geopolítica, el principal punto es la fuerza, el uso de la fuerza, cómo manejar la fuerza, y obviamente que el opositor tiene su fuerza. No quiere decir que tenga mucha, pero tiene su fuerza. Y ahí viene... ¿Dónde crees que estás? Claro, cómo se va a dirimir esa lucha. Se va a dirimir económicamente, se va a dirimir a través de convencer gente para que se adopte un sistema. Sí hay algo claro, que es que Estados Unidos quiere dejar de estar a cargo de este tema. Sí. Elegí las palabras para no irme al extremo. Es dejar estar a cargo, no quiere decir irse. Brzezinski toma el plano de Mackinder, el modificado del 42, donde habla de que el centro del mundo que hay que controlar es la parte de Yugoslavia, Ucrania, parte de Rusia, y él esa parte la aísla y dice que Estados Unidos tiene que controlar por etapas. Europa primero, segundo toda la parte que iría desde Turquía hasta el norte de India, y después de India hasta China. Tres bloques, como tres eslabones de cadenas que se van enganchando uno con el otro. ¿Dónde estaríamos ahora? Saliendo del primer eslabón para tratar de entrar en el segundo, que ahora ha quedado cortado por la guerra con Rusia. De acuerdo. En resumidas cuentas, estas conversaciones de paz van a seguir estancadas porque hay un choque de perspectivas. En realidad son... Zelensky cree que puede. No, pero insisto con eso, porque en definitiva es lo que están... pero estas conversaciones de paz es como si vos te tuvieras que poner un zapato y no te entra, claro, y pedís el calzador, a eso me quería referir. Y le metés el pie con el calzador para que entren, porque él dijo que en 24 horas la solucionaba. No lo solucionó. Su medición de que está haciendo algo es del mundo económico, es figurar, no hacer. Salgo en los medios para bien o para mal, pero yo estoy ahí, no importa lo que dije. Él mide eso. Y después, ¿cómo le vas a exigir Rusia, con toda su lógica geopolítica, Catalina la Grande para acá, que reconozca perder 1 metro? Y le vas a pedir a Ucrania, que perdió casi el 20% del territorio con los miles de muertos que tiene, que vaya a negociar con él. Es imposible. Entonces, a ver, para mí te sigo forzando para ver a dónde vamos. Para mí la lógica es que sigan hasta que va a llegar un momento que uno de los dos se va a quebrar, que puede ser Rusia por los temas de las sanciones y por el tema de reclutamiento de personal, que está teniendo problemas. A ver, están ofreciendo hasta 3.000 euros por reclutamiento, y el problema que tienen es que no dejan salir a los que terminan los periodos, que están quedando 2 o 3 años ya ahí adentro, y el problema es que si abandonan el ejército no van a tener ese sueldo en la sociedad civil, entonces se va a generar otro problema. Es parte de lo que pasó en Afganistán con la Unión Soviética, los problemas que estaba teniendo internamente Rusia. Y por el lado ucraniano tienen un problema grave de reclutamiento de personal, pero también tienen un problema grave que su principal aliado, que es Europa, nunca dijo de que lo ayudaba para ganar la guerra. Lo dijo que le ayudaba para defenderlo. Entonces, si vos jugás a la defensiva, nunca vas a ganar, porque estás esperando que el otro tome acción para ver qué vos podés hacer. Y a las pruebas me remito. La OTAN... Pero eso que estás describiendo a largo plazo termina con una Ucrania más desgastada que Rusia. Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, Rusia es muy posible que en el futuro cuente con más territorio aún. Y porque le va a ganar por perseverancia. Nos quedamos ahí porque, ¿sabés qué pasa? Que le venga un ataque de corazón a Putin. No, y ahí viene otro peor. ¿Qué cambio habría? Amigos, nos vamos a 2 minutos de pausa y ahí sí enganchamos con el tema que deberíamos haber arrancado. Lo vamos a acelerar. Pero lo vamos a hacer igual. Ya volvemos. Esto es La Hora Global, aquí en el 1170M de vuestro dial. La Hora Global.
Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Jueves 24 de abril, 14:23 minutos aquí en el paralelo 35, aunque según Ricardo es el 34 y largo. Me suena más el 35 porque me gusta el redondeo. Vamos a dejarlo así. No, está bien redondeado el 35, pues 34-54. O sea, le faltan 6 minutos para hacer 35. Haciendo la hora global. Entrando en un tema que nos va a ocupar y preocupar también quizás al final, que es el tema de Sudáfrica, Ricardo. Exacto. Vamos a arrancar para tener el ejemplo de Sudáfrica. Esto sería crónica de una muerte anunciada. Pero ¿con qué vamos a arrancar primero? Todo se ubica en Sudáfrica, en el sur del continente africano, en un punto estratégico, porque ahí las rutas marítimas que vienen del Atlántico hacen la curva para entrar al Índico, y ahí también se produce el choque de los dos océanos que producen olas gigantes y un montón de cosas, pero es uno de los puntos estratégicos del planeta por la proximidad de las rutas de navegación marítima. Ahora, un poco más al norte de Sudáfrica, tenemos un país que en un principio se llamó Rodesia, independiente en 1965, con Jan Smith, instaura un sistema de apartheid parecido al que va a tener Sudáfrica, para lo que se llaman los WAPs, los White Anglo-Saxon Protestant. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Hombres blancos, anglosajones, protestantes, que se encerraban en sí mismos y que controlaban todo con un régimen de semi-esclavitud, si ustedes Término quieren. que hoy se usa también para países cuando hacemos una descripción de lo que sería la configuración de la civilización occidental. Yo normalmente lo que uso es Estados Unidos, Canadá, Europa y los países WASP. Exacto. Que en ese caso serían Australia y Nueva Zelanda, que son los que están quedando. O lo pueden encontrar también en las famosas 5 hermanas, que es el sistema de inteligencia que no se espían entre sí, que es Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Pero para 1930 en esta zona, que Rodesia después pasa a llamarse, se conoce hoy como Zimbabue, 2 tercios de las tierras eran controladas por los blancos, cuando eran solo el 5% de la población. Para 1972 tienen una guerra civil, las guerrillas son de mayoría negras, y para 1979 ya tenían 30.000 muertos en estos combates. Se producen elecciones libres, gana el que va a ser el presidente Mugabe, y establece un plan de reconciliación. Él era líder de la guerrilla principal que combatía al régimen blanco. Cambia el nombre del país a Zimbabue y elimina los derechos de los blancos. Es asesorado por los grupos radicales y piden que desalojen a los blancos de las tierras. En este caso, expulsan en el año 2000 a la mayoría de los granjeros blancos, y a partir de ahí empieza un descenso y un caos en la parte de infraestructura y en la parte de luz. 10 millones de hectáreas son repartidas entre 220.000 familias negras, donde antes eran el 0,23% de los que tenían, de las tierras que tenían en Rodesia. Los blancos son expulsados sin compensación. Se inicia una campaña de humillación a los blancos y ocurre lo que se llama la masacre de Mumba, donde 12 religiosos blancos que controlaban un orfanato de niños negros son masacrados al estilo africano, o sea, a machetazos y puñalados. Para 1978 había 307.000 blancos en Zimbabue, y para el 2022 quedaban 15.000. El 95% de los blancos habían huido de este país. Antes este país, la parte agrícola era el granero de África, se le llamaba el granero de África. El grano representaba el 15% del PBI, el 6% de la producción se vendía hacia el exterior, abastecía a África, y todo era el 3% tenían por ingresos de estas ventas. Se produce una reforma agraria en el 2000, y más tarde solamente
el ingreso pasa a ser el 2%. O sea, hay una caída. Hay también una caída en la producción al grado que se le pide ayuda a la ONU por hambruna. En el 2020 pasan a tener una inflación del 785%, y en el 2008 habían tenido una inflación de 355.000%. Sara, te pido la figura 2 de vuelta. Y en esa figura pueden ver, cuando asume el liderazgo de Mugabe, la reforma agraria en Zimbabue, cómo se producen las caídas de producción del maíz, del trigo, de la participación del maíz dentro de África y el trigo dentro de África. Y arriba a la derecha les puse un billetito que se emitió en Zimbabue, que son 100.000 billones, o sea, 100 más 14 ceros, que eso era la consecuencia de la inflación que había ocurrido. Para el año 2017 cae Mugabe y el nuevo gobierno, que es una junta militar, ¿no? Es una junta militar, decide invitar a los blancos que habían expulsado para hacer lo que se llama las asociaciones inteligentes. O sea, que ellos dirijan a los agricultores locales para tratar de recuperar esa producción que tenían. Entonces nos vamos a Sudáfrica. Figura 3, por favor, Sara. Se independiza en 1961. Ahí lo que nosotros estamos viendo es la composición étnica y de idiomas, que aproximadamente hay más de 10, 12 idiomas, y es un gran conglomerado, casi el 95% de distintos grupos étnicos, lenguas, todas africanas, y un 5% de blancos. Que son elementos a tener en cuenta. Lo sufrí el martes pasado hablando de India, donde es un porcentaje altísimo de las preocupaciones de los gobernantes, porque en definitiva hay que manejar una comunicación para distintas etnias, en distintos lenguajes, con distintas prioridades. El mismo decreto lo pueden entender, cada uno entenderlo diferente. Claro. Entonces, es un problema. Estamos hablando de un país rico, muy rico, oro, diamantes, uranio, se dice que tiene bomba atómica. Trabajó mucho con Israel, polígono de tiro de armas de largo alcance. Los Taurus, por ejemplo, los probaron en Sudáfrica, tienen unos polígonos de 300, 400 kilómetros de distancia. En 1982, la empresa electricidad Kimberley fue la primera del mundo en dar electricidad a una ciudad, la primer central nuclear en África, y hay distintas compañías del Estado que llevaron a que este Estado fuera muy poderoso. Se produce, parecido a Zimbabue, las guerrillas que se conoce como el MK, con Mandela preso, el Congreso Nacional Africano logra llegar a una negociación, que es el proceso de finalización de apartheid, y el 17 de junio de 1991 Sudáfrica poseía 3 cámaras, una de blancos, una de mestizos y otra de indios, cámaras parlamentarias. Y esos anulan la última ley del apartheid, como digo, el 17 de junio de 1991. Para el 94, Mandela gana las elecciones y asume como presidente. Y se empieza a aplicar lo que se llama el B larga, 3 B largas, que es la política de empoderamiento económica de la lógica negra con una base amplia. Ese es un estilo, una lógica política que se aplica. ¿Qué implicaba esto? Se jubilan a los blancos, se sustituyen por negros, empieza todo un proceso de que si había en un cargo de algún ente público un blanco, había que tener un negro en paralelo. ¿Qué es el problema que empiezan a tener? Que como históricamente las clases negras habían sido relegadas y las mestizas en los temas de educación, no encuentran gente con nivel educativo para poder ocupar los lugares y empiezan a ocuparla gente que no tenía preparación. En el año 2009, y ahí pasamos a la diapositiva número 4,
Jacob Zuma, nuevo presidente. Y hace algo que para nuestros oídos capaz que puede tener un poquito de ruido. Expropia las empresas estatales. O sea, empresas públicas, él las expropia. ¿Qué quiere decir? Toma a las empresas como control del Estado, control político, y empieza a llenarlo de partidarios de su partido. Sumado a eso... Podríamos decir que partidiza las empresas. Totalmente, sí. Las toma como... No las partes, sino que las llena. Costo de casa ideológico. Costo de casa de puestos de trabajo. Algo que hemos discutido, se ha discutido tanto en nuestra sociedad. Bueno, después de eso también se empieza a tener problemas porque el hijo de Zuma, Susame, se junta con dos señores hindúes, que son los hermanos Gupta, los cuales aparecen, en la diapositiva que estamos poniendo, aparece el presidente arriba, el partido que forma, que es el MK, que coincide con las siglas del grupo de guerrilla que enfrentó a los blancos, y abajo los hermanos Gupta, que empiezan a controlar parte de las empresas del Estado, y empieza a venir problemas de corrupción, pero muy, muy grandes. Por ejemplo, empresas que habían tenido el premio al sector energético, cuando llega esta gente, empiezan a tener cortes de luz. A su vez, empiezan a tener problemas de agua. Creo que fue Johannesburgo, que estuvo como 20 días sin agua en toda la ciudad. Y es obligado a renunciar el 14 de febrero del 2018 debido a estos temas de corrupción, y se forma lo que se llama la Comisión Sondo, que es la comisión que investiga estas expropiaciones. El objetivo de estas expropiaciones, como lo dije, tiene un objetivo político basado en el apartheid, que es: hay una empresa de marketing contratada por Zuma que plantea que el capital blanco monopolista polariza la causa nacional. Entonces, bajo este lema se empieza a mover en defensa de los actos de corrupción. Está detenido, lo tienen que liberar, pero también está el problema que ya para ese momento el Congreso Nacional Africano llevaba 30 años gobernando. Sí. Y las relaciones de poder económico se seguían manteniendo, donde los hogares blancos ganaban 5 veces más que los hogares negros, perdón. Y la corrupción para el 2023 había llegado al 5% del PBI, medido en el Producto Bruto Interno Sudafricano, y el 30% de la población no tenía trabajo, sumado a que se transformó en el país más peligroso del mundo con 20.000 asesinatos por año. Lo que se plantea es un apartheid inverso. Se plantea que todo esto es a causa de la existencia de los blancos y que se debía seguir combatiendo a los blancos. Como les decía, el presidente lo liberan a los 2 meses, forma su partido del MK y va a acusar al presidente que lo sucedió, que ahí vamos a la diapositiva número 5, que es Cyril Ramaphosa, sí, representante del Congreso Africano. Congreso Nacional Africano. Congreso Nacional Africano, que lo acusan de ser títere del capital monopolista blanco, traidor y colaborador del apartheid. El partido de Zuma, pese a los problemas de corrupción, en las elecciones logra el 15% de los votos. Y ahí tenemos otro actor actual, importante, que se llama Julius Malema, que integraba el Congreso Africano y fue expulsado de él por sus argumentos antiblancos, por ser muy extremista. Funda el partido, que la sigla es EFF, que en español serían los luchadores de la libertad económica. Sí. Está bien. Los luchadores de la libertad económica. Economic Freedom Fighters. Sí. Ahí va. Mucho más racistas, obtienen el 10% de los votos y pueden buscar en YouTube
las reuniones en los estadios donde cantan una canción vestidos de uniforme negro con gorras rojas, que la canción, parte de la canción dice "Kill the Boers, kill the farmers", o sea, matar a los boers, los viejos Sí. colonos, blancos, y matar a los granjeros blancos. Uh-huh. Por esta razón, Malema es expulsado del Congreso africano, y esto lleva a que después de los cantos de estas canciones se produjera, primero, que el tribunal de Johannesburgo, lo condena por militar al odio, pero en el 2022 la alta corte de Johannesburgo, o sea, el nivel superior, dice que la interpretación de la canción no es violenta, sino que es una canción vinculada al apartheid, a la lucha del Congreso africano cuando peleaba contra los blancos. También después de estas canciones se produjo la muerte de varios blancos, se produjo el asalto a granjas, todos basados en lo que le decía la canción, pero lo que tenemos en datos es que en 1994 en Sudáfrica había 6.4 millones de blancos. Para el 2024 ya hay 4.5 millones de blancos. Y bajando. Y bajando. Las nuevas normas que se están planteando ahora y forman parte del paquete de reacción del presidente Trump es que la idea es copiar las normas que habíamos visto en Zimbabue. O sea, expulsar a los blancos es lo que se llama, es una expropiación sin compensación. Sí, expulsión. Hacen una reforma a la Constitución porque dicen que es de interés público o del Estado. Ley promulgada en enero del 2025. Debido a esa ley es que Trump empieza a tener diferencias con el gobierno sudafricano, promete recibir a los migrantes blancos sudafricanos, como los está recibiendo Rusia al día de hoy, permite migración de Sudáfrica a Estados Unidos, hace poco expulsó al embajador sudafricano por injerencias internas, porque en un seminario hizo determinadas apreciaciones políticas, que como embajador no las podría hacer, y tenemos que Sudáfrica integra el Grupo de los 77, la OMC, Fondo Monetario, la G20, el Grupo 8+5, pero sobre todo CIBET, BRICS, eso. Integra los BRICS, y si querés, después de la tanda vamos a sumergirnos un poco más en la política y geopolítica. Exacto, está impecable la descripción que has hecho, pero esto es una introducción para lo que queremos hacer, que es... Estas son las raíces del por qué hacen después otras cosas. Exactamente, que es lo que queremos ver. Ya volvemos, amigos, en unos minutitos aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. 14:45 de una plácida tarde de abril, aquí en el Paralelo 35, haciendo La Hora Global para ustedes en el 1170M de vuestro dial. Ricardo, y si vimos un panorama general de todo ese Via Crucis, bueno, está mal dicha, no está muy bien utilizada la frase, ese pero camino. Ese camino, ahí está, teniendo en cuenta los sucesos recientes, ¿no? Ese camino que ha llevado a Sudáfrica desde un apartheid inicial, digamos, por el momento en que arrancamos nosotros con esa historia, hasta una situación donde se está lejos de ser aquella Sudáfrica ideal a la que se apuntaba, porque como el péndulo, desde el punto de vista de los desarrollos de la sociedad, a veces nos vamos a un extremo a otro, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sucedido en Sudáfrica. Sí. Tiene su explicación, como tú dijiste, hay desniveles educativos, desniveles de formación. Obviamente había etnias relegadas que no están de la noche a la mañana
con las capacidades o las herramientas suficientes para llevar una toma de decisiones moderna, profesional, adecuada en el manejo de un Estado. Pero también es cierto que capaz que poca gente ayudó, ¿no? Claro. A ver, el tema lo que se ve mucho en eso. Sí, lo que se ve es que la política interior empieza a afectar la política exterior. Sí, claro. Entonces, tomas de decisiones que a veces uno no las comprende. Por ejemplo, ¿por qué Sudáfrica hace la denuncia en la Corte Internacional contra el primer ministro israelí? No hay que olvidarse que Israel fue un gran puntal de apoyo del gobierno blanco en la época sudafricana. Entonces, esta política del apartheid contra el blanco es como una revanchita, digamos. Es como una revanchita, y cualquier argumento que lo vincule sirve. También, para que la gente pueda comprender, a veces hay que mirar el mundo desde arriba y las tomas de decisiones afectan lugares muy lejos, porque en el próximo programa vamos a hablar del renacimiento de Wagner, conocido ahora como el Afrika Korps, sí, en su presencia en toda África. ¿Por qué a Rusia le interesa estar presente en África? Para que entiendan, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, que fue hace poco, para el Estado argentino, lo que llamaba el teatro de operaciones, o sea, donde podía darse algún tipo de enfrentamientos, era el Atlántico Sur. Sí. Para los británicos, el teatro de operaciones era todo el Atlántico, porque ellos estaban en el Reino Unido, tenían la base de ascensión, tenían que ir hasta las Malvinas. ¿A qué voy con esto? Para uno, por su poder, puede decir, bueno, para mí mi alcance es hasta determinado lugar, para el otro es más. Para Rusia es el mundo. Entonces, la parte que está jugando dentro de África, que entra a Sudáfrica, porque hay varias fotos del presidente actual de Sudáfrica con Putin, hay apoyo económico, lo hay en Angola, lo hay en Mozambique, ahora cuando fue los problemas del Congo, el gobierno del Congo ha tenido reuniones también con África. Yo te decía recién en la tanda que hay una nostalgia de un apoyo histórico ruso a los levantamientos rebeldes de los negros, por ejemplo, en Sudáfrica. Claro, lo vamos a ver cómo expulsaron a Francia, todo a eso Estados genera Unidos. vínculos, de alguna manera. Pocos saben, España tenía presencia en África, sí, en la África Negra. Italia tenía presencia en la África Negra, también fueron expulsados. Entonces, Sudáfrica en esa toma de decisiones presentó un plan de paz para la guerra de Ucrania como mediador, porque África, debido a la baja de producción de granos de Ucrania, se vio afectado en el abastecimiento de trigo, que generaron problemas internos en los países africanos. En todos. Entonces, porque quien no le compraba a Ucrania le compraba a Rusia. Exactamente. Y en la medida que todo ese grano estaba siendo filtrado en cuentagotas, obviamente dirigido por Erdogan a través del Bósforo y los Dardanelos hacia el Mediterráneo, toda África se vio afectada por eso. Y mismo Sudáfrica, tratando de liderar a 12 países africanos, es que presenta ese plan de paz. La lista es muy grande de todos los países que pretendió liderar o ser el representante ante una gran potencia como es Rusia. El problema que ahora tienen todos estos países africanos liderados por Sudáfrica es que el requerimiento de la Corte Internacional sobre Vladimir Putin implica que misma Sudáfrica, que está integrando la Corte Internacional, que denunció al primer ministro de Israel, tiene que reconocer el fallo contra Vladimir Putin. Sí, ahora afecta a un amigo. Entonces no lo puede recibir. Claro. Y los otros países no lo pueden recibir. Entonces, Sudáfrica, como a vos te ha interesado, integra los BRICS. O sea, era alguien... A ver, Sudáfrica era alguien que, si los BRICS lo llamaban, iba a levantar el teléfono. Sí, sí. Porque su posición, su percepción frente al mundo hegemón occidental era un adversario, era alguien no querido por los africanos, sudafricanos negros, estoy hablando, ¿no? Que habían llegado al poder. Entonces, alguien que de ese club lo llamara iba a tener una respuesta positiva. Y bueno, fue lo que sucedió. Sudáfrica integra a los BRICS. No sabemos todavía cuál es su rol protagónico o no, pero es cierto que es una forma de alinearse, ¿no? De alguna manera. Sí, a ver, es un país riquísimo. El problema que está teniendo, por eso trajimos el caso de Zimbabue, que lo vimos muy rápido, pero fue un país que terminó con el 375.000% de inflación. Claro.
O sea, las medidas que parecen espejo del ejemplo anterior tendrían el mismo efecto y llevarían a ese proceso de la caída de Sudáfrica, económicamente hablando, generando una dependencia más grande de otros países, en este caso Rusia a la cabeza, y perdiendo la posibilidad en el África negra de tener esa gran influencia que tuvo o que tiene en parte hasta el día de hoy, porque hay países como Angola, que está teniendo un crecimiento económico muy grande, porque tiene recursos. A ver, la guerra civil de Angola termina, después de que se fue Uruguay de la misión de paz, termina casi por el 2000, cuando matan al líder guerrillero que controlaba las minas de diamantes. Entonces, volvemos a lo mismo, los intereses, los recursos, una posición de Sudáfrica que, pese a haber tenido un vecino y ver lo que pasó con el vecino, la política interna está condicionando su política interna, su posicionamiento. Sara, te pido la última diapositiva. Ahí en la librería de Los Miserables podemos encontrar un libro histórico de Robert Ross, Historia de Sudáfrica. Después uno más político, de Sudáfrica y el camino a la libertad, del apartheid a la democracia. Y la última vez que estuve ahí en los anaqueles, tenía un libro que se llama El reparto de África de la Conferencia de Berlín a los conflictos actuales, con prólogos de políticos, de cientistas políticos africanos, muy interesante, lo estoy terminando de leer. Y mañana, gracias a la invitación de la Azotea de Edo, mañana a las 15 horas, estamos allá por Punta del Este para hablar un poco de Ucrania, que tuve que terminar la presentación hace 2 días, porque esto como me tiene que sí, que no, que sí, que no, la terminé y hoy ya tengo cosas que son diferentes, pero nos vamos a encontrar... Ya Trump te está cambiando el speech. No digo que sea vieja, lo que digo es que me abre nuevas ventanas que no las tenía previstas porque me parecían muy locas, pero está. Así que mañana nos vamos a encontrar y bueno, les deseo a todos un fin de semana muy grande y anoten, escuchen el programa de vuelta desde el principio y ahí tienen la latitud y longitud exacta para poder ubicarnos en el Google Earth. Ponen en el Google Earth estos datos y vamos a aparecer y capaz que hasta nos pueden ver por la ventana como estamos trabajando. Viste que te dejé hablar, presentar los libros, despedirte, todo. Todo. ¿Ah? Todo. Hoy fue un programa de Ricardo. El país arrancó. Fue un programa de Ricardo Barbosa, amigos. La Hora Global se despide aquí en el 1170 AM de vuestro dial, saludando por supuesto a Sara y Oscar, pero como siempre nos olvidamos, porque es como es parte del decorado, está Gabriela allí presente, sentada siempre, a quien le agradecemos su aura, su presencia, y nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 14 horas en el 1170 AM de vuestro dial, diciendo como siempre que viva la radio.